Bienvenidos al podcast de Consciencia Estelar. El título de este capítulo es ¿Octubre es el principio del fin? El mensaje de los eclipses. La humanidad está atravesando un momento histórico lleno de tensiones globales. Los conflictos armados, las divisiones políticas y la inestabilidad económica que marcan el año 2024 nos obligan a reflexionar sobre cómo los astros podrían estar influyendo en estos eventos. La astrología, vista desde una perspectiva histórica, ha sido una herramienta valiosa para comprender los ciclos de cambio, especialmente en tiempos de crisis. En este momento, los movimientos planetarios y los eventos astronómicos, como el próximo eclipse solar del 2 de octubre de 2024, sugieren un periodo de transformación profunda, tanto a nivel individual como colectivo. Igualmente, el eclipse penambrel de luna que ocurrirá el 17 de octubre, pocos días después del eclipse solar, aunque con una energía distinta, también traerá consigo un impacto significativo en el panorama global que acabamos de describir. Con estos eclipses sucediendo en un marco de 6 meses, es posible que veamos cómo las tensiones, especialmente en Medio Oriente y Ucrania, continúan en aumento. Tampoco podemos ignorar las tensiones geopolíticas entre India y Pakistán, China y Taiwán, el Sahel y el norte de África, y las dos Coreas. Sin embargo, también surgirán oportunidades para que las naciones reflexionen sobre su rumbo y, con suerte, logren transformar el conflicto en una nueva forma de equilibrio. Empecemos por los conflictos globales y la polarización. Uno de los conflictos más alarmantes en la actualidad involucra a Israel y varios países de la región. Tras la invasión de Gaza, los ataques a Líbano y Yemen, y la negativa del liderazgo israelí a moderar la escalada militar, la diplomacia internacional se encuentra en una verdadera encrucijada. La reciente situación en la ONU, donde muchos países abandonaron el recinto durante el discurso del primer ministro de Israel, refleja un creciente aislamiento diplomático. Estas acciones indican una ruptura en las relaciones internacionales que está alimentando un ambiente de radicalización y falta de diálogo. Por otro lado, Rusia continúa su invasión en Ucrania, y las tensiones con Occidente siguen aumentando. Las amenazas de Rusia de usar armas nucleares si Ucrania sigue recibiendo apoyo militar occidental agravan aún más el conflicto, incrementando el riesgo de una guerra a mayor escala. Las potencias internacionales parecen atrapadas en un ciclo destructivo donde la diplomacia ha cedido lugar a una lucha de poder sin fin. Además, en muchos países, el panorama político está marcado por una creciente polarización. En momentos de crisis, las naciones tienden a dividirse alrededor de ideologías radicales. Los movimientos nacionalistas anti-inmigración y las tensiones entre los gobiernos y las poblaciones alimentan el descontento social. Igualmente, las próximas elecciones en varios países clave complican aún más los esfuerzos por establecer compromisos firmes hacia la paz y la estabilidad. De manera conjunta, desde la pandemia, el mundo ha estado luchando con una crisis económica que sigue afectando a las naciones. La inflación, las crisis de suministros y las tensiones en los mercados internacionales añaden más presión a la ya inestable situación global. Esta inestabilidad financiera se refleja en la política, donde la incapacidad para manejar las crisis económicas está alimentando movimientos populistas y extremistas. En astrología, los eventos celestiales, como los eclipses, han sido históricamente percibidos como símbolos de cambio, marcando con frecuencia el inicio o el cierre de ciclos importantes. Un eclipse solar, como el que tendrá lugar el 2 de octubre de 2024, puede actuar como un reinicio, un momento en el que las energías cósmicas se alinean para ofrecer tanto desafíos como oportunidades de transformación. En este contexto, exploraremos los movimientos planetarios más relevantes y cómo estos podrían influir en los conflictos actuales, la diplomacia y las relaciones internacionales en los próximos 6 meses. Desde una perspectiva astrológica, los eclipses simbolizan un cierre y un nuevo comienzo, un momento en que las situaciones, tanto a nivel personal como global, pueden cambiar de dirección. En el caso del eclipse del 2 de octubre, este sucede bajo el signo de Libra, el cual rige las relaciones, la diplomacia y el equilibrio. Sin embargo, la energía de este eclipse tiene el potencial tanto de fortalecer como de desestabilizar estas áreas, dependiendo de las circunstancias globales y de los tránsitos planetarios en curso. Por su parte, el eclipse penambrel de luna del 17 de octubre de 2024 llega pocos días después del eclipse solar del 2 de octubre,
y aunque su energía y naturaleza son diferentes, también traerá consigo un impacto significativo en el panorama global que hemos descrito anteriormente. A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares afectan el mundo emocional y colectivo, sacando a la luz temas del pasado y cerrando ciclos que ya están listos para concluir. Este segundo eclipse estará influenciado por el eje Aries-Libra, con el Sol permaneciendo en Libra y la Luna en Aries, lo que crea una dinámica complementaria, pero con matices distintos al eclipse solar que lo precede. Como vemos, la situación mundial actual es profundamente volátil, y el eclipse del 2 de octubre, sumado a otros movimientos planetarios, podría desencadenar eventos significativos en los próximos meses. Nuestro análisis astrológico profundizará en cómo los astros reflejan las tensiones actuales y dónde podríamos encontrar oportunidades para resolver conflictos o, al menos, comprender mejor las fuerzas que están moldeando el destino global. Significado del eclipse solar en Libra. El eclipse en Libra, un signo de aire regido por Venus, pone en primer plano temas como la diplomacia, la justicia, el equilibrio y las relaciones internacionales. Sin embargo, los eclipses traen consigo una energía disruptiva, revelando lo que está fuera de balance y lo que necesita ser ajustado. Libra, asociado a la balanza, sugiere que este eclipse pondrá un fuerte énfasis en la búsqueda de acuerdos diplomáticos, pero también podría exponer la fragilidad de las alianzas que hoy consideramos estables. Libra busca el equilibrio y la armonía, pero en un eclipse solar, su energía puede volverse inestable, sacando a la luz los desequilibrios en las relaciones internacionales. En un mundo donde los conflictos, especialmente en Oriente Medio y Ucrania, están alcanzando momentos críticos, este eclipse podría precipitar decisiones importantes, ya sea para intensificar o mitigar la violencia. Los eclipses en Libra tienden a resaltar problemas en las alianzas internacionales, como lo hemos visto recientemente en la crisis diplomática entre Israel y la ONU, donde numerosos países abandonaron el discurso del primer ministro israelí. Esto es una señal clara de que el equilibrio diplomático se está fracturando. Marte en Cáncer y los conflictos armados. Marte, el planeta de la guerra y la acción, estará transitando por Cáncer, un signo que rige las emociones y la patria. Este tránsito sugiere que las decisiones militares podrían estar más impulsadas por las emociones que por la lógica estratégica. La energía de Marte en Cáncer podría intensificar los conflictos en Oriente Medio, llevando a respuestas militares más reactivas que calculadas. La combinación de este tránsito con el eclipse podría aumentar la agresividad de las naciones que ya están inmersas en conflictos. Aspectos con Plutón, poder y transformación global. Plutón en Capricornio, en aspecto con el eclipse solar, nos indica que estamos atravesando una fase de transformación profunda en las estructuras de poder. Plutón, el planeta de la muerte y el renacimiento, simboliza el colapso de formas antiguas de control y la reconstrucción de sistemas más resilientes. En el contexto actual, esto podría manifestarse en la caída de liderazgos o alianzas que ya no funcionan, como las que sostienen las tensiones en Ucrania, las disputas de poder en el Medio Oriente y el resto de las tensiones globales que hemos mencionado. Plutón en Capricornio podría intensificar el deseo de control, y en combinación con la energía disruptiva del eclipse, sugiere que algunos líderes mundiales, especialmente en Rusia y Oriente Medio, podrían sentirse impulsados a tomar medidas extremas para reafirmar su poder. Aunque el eclipse puede parecer desestabilizador, la influencia de Venus, regente de Libra, sugiere que existe un potencial para alcanzar acuerdos diplomáticos, siempre que las partes involucradas estén dispuestas a comprometerse de manera genuina. Sin embargo, con la presencia de Plutón, cualquier intento de paz requerirá una transformación profunda en las estructuras políticas y de poder. La guerra en Ucrania sigue siendo un conflicto central en el escenario global, y los astros indican que este conflicto podría entrar en una nueva fase en torno al eclipse. Con Plutón en Capricornio, las viejas estructuras de poder están colapsando. En el caso de Rusia, que ha amenazado con el uso de armas nucleares, este tránsito podría simbolizar el último intento de aferrarse al poder por medios extremos. Sin embargo, Plutón también nos habla de que tras este colapso habrá una reconfiguración del orden mundial. Este eclipse en Libra pone énfasis en las alianzas de Ucrania con Occidente. A medida que Plutón continúa transformando las dinámicas de poder, es posible que las tensiones entre Rusia y los países que apoyan a Ucrania lleguen a un punto crítico.
El eclipse podría abrir una ventana para nuevas negociaciones, aunque estas vendrán acompañadas de desafíos significativos. Los nodos lunares y su influencia en el eclipse solar. Los nodos lunares, conocidos como el nodo norte y el nodo sur, juegan un papel crucial en la astrología, y su influencia se amplifica enormemente en el contexto de un eclipse solar. Los eclipses siempre ocurren cerca de los nodos lunares, ya que son los puntos donde la órbita de la Luna cruza la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Por lo tanto, los nodos están directamente involucrados en cualquier evento de eclipse, y su energía nos ofrece un marco clave para entender los temas evolutivos, tanto colectivos como individuales, que están en juego. En el año 2024, los nodos lunares se encuentran en el eje Aries-Libra, con el nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra. Este eje simboliza un fuerte contraste entre el yo individual, Aries, y la cooperación y diplomacia, Libra, lo cual es extremadamente relevante considerando el estado del mundo en este momento. Nodo norte en Aries. El nodo norte marca el camino hacia el cual debemos evolucionar, lo que necesitamos aprender colectivamente. Con el nodo norte en Aries, la astrología nos sugiere que estamos siendo llamados a abrazar la energía de la acción decidida, el liderazgo y la autonomía. Aries, siendo un signo de iniciativa, coraje y confrontación directa, puede indicar que, a nivel global, muchas naciones buscarán afirmar su independencia y poder, incluso de manera conflictiva. Sin embargo, este nodo también insta a que estas acciones se realicen con valentía consciente, evitando la impulsividad. En el contexto de los conflictos actuales, como la guerra en Ucrania y las tensiones en el Medio Oriente, este nodo simboliza un tiempo en que líderes o naciones podrían intentar tomar control de sus situaciones, sin depender de otros, lo que podría manifestarse en decisiones unilaterales o el rechazo a mediaciones diplomáticas. Aries enfatiza el impulso de hacer lo que uno cree necesario, sin pedir permiso, algo que ya estamos viendo con los movimientos agresivos de varias potencias mundiales. Nodo sur en Libra. El nodo sur señala el equipaje kármico que debemos soltar o transformar. Con el nodo sur en Libra, existe una tendencia colectiva a aferrarse a viejos patrones de dependencia diplomática o a evitar el conflicto a través de compromisos que ya no son sostenibles. Libra, aunque es un signo que busca paz y negociación, en su expresión más negativa puede inclinarse hacia la complacencia o el sacrificio de la verdad por mantener una supuesta armonía. En este contexto, el nodo sur en Libra sugiere que el mundo podría estar atrapado en viejos modelos de diplomacia y en acuerdos frágiles que ya no son efectivos. La dificultad que enfrenta la ONU para mediar en conflictos internacionales podría estar directamente relacionada con esta energía, donde las instituciones diplomáticas parecen incapaces de gestionar los conflictos profundamente arraigados, como el de Israel y sus vecinos. La presencia del nodo sur en este signo simboliza la necesidad de transformar estos métodos o abandonarlos para avanzar hacia una acción más decidida. El eclipse solar del 2 de octubre de 2024 se alinea cerca del nodo sur en Libra, lo que sugiere que el eclipse ilumina temas kármicos y patrones del pasado que necesitan ser liberados. Libra está vinculado a la justicia, la diplomacia y el equilibrio, pero con el nodo sur involucrado, estos temas están siendo desafiados. En lugar de depender de soluciones diplomáticas que ya no funcionan, este eclipse señala un momento de ruptura con viejas alianzas o métodos que han perdido su efectividad. En el contexto global, este eclipse podría ser un catalizador para que naciones involucradas en conflictos, como Israel, Rusia, Ucrania, entre otras, reconsideren sus estrategias diplomáticas. Al estar vinculado al nodo sur, es probable que lo que ya no funcione, como los compromisos frágiles o las soluciones temporales, sea dejado atrás. Además, el eclipse podría poner de manifiesto las consecuencias kármicas de acciones pasadas, especialmente en el ámbito de la guerra y las relaciones internacionales. Lecciones del nodo norte en Aries. El nodo norte en Aries, por otro lado, nos señala que la solución a estos conflictos podría encontrarse en el desarrollo de nuevas formas de liderazgo, valorando la acción directa pero también consciente. Aunque Aries puede ser impetuoso, la lección aquí radica en cómo canalizar esa energía de manera constructiva, tomando el control de las situaciones de forma valiente, pero sin caer en la destrucción. A nivel mundial, esto podría implicar la aparición de nuevos líderes que desafíen el status quo, o un auge de movimientos que busquen transformar radicalmente las estructuras existentes para establecer un nuevo orden.
Los nodos lunares en el eje Aries-Libra, durante este eclipse, nos indican que el mundo está en un punto crítico. Mantener un frágil equilibrio diplomático o tomar decisiones valientes que transformen profundamente los sistemas actuales. El nodo norte en Aries nos impulsa hacia un futuro donde el liderazgo auténtico y la acción consciente son esenciales, mientras que el nodo sur en Libra nos recuerda que los viejos métodos diplomáticos y los compromisos para sostener una paz superficial ya no son sostenibles. Este eclipse, en conjunción con el nodo sur, actúa como una limpieza kármica, revelando lo que ya no funciona y empujando al mundo hacia una confrontación inevitable con las verdades incómodas. Las tensiones actuales, especialmente en Oriente Medio y Ucrania, pueden llegar a un punto de ruptura. Sin embargo, también puede marcar el inicio de una transformación significativa si se asimilan las lecciones de Aries, acción consciente y liderazgo con propósito. Esta configuración astrológica nos invita a reflexionar profundamente sobre la dirección que queremos tomar como colectivo, enfrentando los conflictos con coraje, pero también con sabiduría. Existen elementos astrológicos adicionales que nos pueden ofrecer una comprensión más profunda de las tensiones globales que estamos observando, especialmente en el contexto de los eclipses. Entre estos factores clave se encuentran Lilith, la luna negra en astrología. Lilith, o la luna negra, es un punto calculado en la órbita lunar, asociado con energías reprimidas, el poder de lo femenino oscuro y la rebeldía contra las estructuras tradicionales. Lilith nos conecta con lo oculto, lo inconsciente, y lo que debe ser enfrentado, vinculado a menudo con el empoderamiento que surge al confrontar miedos profundos. En el contexto de los eclipses de octubre de 2024, Lilith en las cartas astrales del eclipse podría simbolizar tensiones subterráneas que están emergiendo, especialmente en temas de poder reprimido. En los conflictos globales actuales, la presencia de Lilith podría reflejar las voces marginalizadas o minorías que han sido ignoradas por las potencias establecidas, como las voces civiles en Medio Oriente o las tensiones que subyacen en Ucrania. Lilith actúa como un catalizador de energías ocultas. Su influencia en estos eclipses podría amplificar la rebelión contra las estructuras de poder y desencadenar movimientos subversivos que buscan transformar el panorama político y social actual. Eris, la diosa de la discordia y la guerra. Eris, descubierta en 2005 y nombrada en honor a la diosa griega de la discordia, es un planeta enano que, en astrología, simboliza el caos, el conflicto y la destrucción de estructuras injustas. Su presencia desata conflictos donde existen injusticias que deben ser confrontadas, pero también impulsa una transformación profunda. Desde 2015, Eris ha estado transitando Aries, el signo de la acción, el conflicto y la guerra. Esta energía está muy activa y tiene un impacto directo en la manera en que los conflictos armados se desarrollan. Con Marte, regente de Aries, también influyendo fuertemente durante estos eclipses, la combinación de Eris y Marte puede intensificar la agresividad en las tensiones globales, en particular en Medio Oriente y Ucrania. Eris en Aries, activada por el eclipse lunar del 17 de octubre, puede desencadenar situaciones caóticas que exigen acciones radicales. Los líderes y naciones que traten de mantener el status quo podrían encontrarse enfrentando situaciones fuera de control. Quirón en Aries, la herida colectiva. Quirón, el sanador herido, está transitando Aries durante estos eclipses, lo que pone de relieve heridas colectivas relacionadas con la identidad, el poder y los conflictos armados. Quirón en Aries nos habla de la herida del guerrero, donde el ego y el conflicto se entrelazan con traumas no resueltos. En el plano global, Quirón nos señala las heridas de naciones que han pasado por conflictos repetidos y no han sanado adecuadamente, como la profunda herida de la guerra en Ucrania o las heridas generacionales en Medio Oriente. Durante el eclipse lunar del 17 de octubre, Quirón en Aries puede activar estas heridas a nivel colectivo, provocando una conciencia más profunda de los traumas no resueltos que impulsan los conflictos. Este puede ser un momento crucial para que los actores globales enfrenten las realidades detrás de los conflictos, en lugar de perpetuarlos. En conclusión, Lilith, Eris y Quirón aportan energías potentes relacionadas con el poder reprimido, el caos y la sanación de traumas. Lilith y Eris pueden intensificar la discordia, la rebeldía y los conflictos, mientras que Quirón trae a la superficie heridas que necesitan ser sanadas.
En conjunto con los eclipses de octubre, estos factores astrológicos amplifican el drama global, empujando a naciones y líderes a confrontar verdades incómodas y enfrentar heridas profundas. Estos eclipses no solo marcan momentos de cambio, sino también de revelación y purificación, forzando la evolución de las dinámicas de poder y conflicto que han estado arraigadas durante demasiado tiempo. Cada uno de estos elementos astrológicos añade una nueva capa a nuestro análisis, revelando que los conflictos actuales no son solo políticos o económicos, sino también kármicos y evolutivos, reflejando un cambio profundo en el equilibrio global. El eclipse penambrel de luna del 17 de octubre de 2024 marca un momento crucial. Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la Luna. En un eclipse penambrel, la Luna solo atraviesa la sombra exterior de la Tierra, conocida como penumbra, provocando un oscurecimiento sutil. Aunque este tipo de eclipse no impresiona visualmente, su impacto astrológico sigue siendo significativo, especialmente en lo relacionado con las emociones, los finales y la culminación de situaciones importantes. Este eclipse penambrel tiene lugar en el signo de Aries, donde se encuentra la Luna, mientras que el Sol estará en Libra, reiterando los temas de conflicto y diplomacia que ya están activos en este periodo. Aries, símbolo del guerrero, representa la acción individual, el coraje y la iniciativa, mientras que Libra, regente de las relaciones, refleja el equilibrio y la cooperación. Similitudes con el eclipse solar del 2 de octubre. Tanto el eclipse solar del 2 de octubre como el lunar del 17 de octubre se producen en el mismo eje Aries-Libra, empujándonos a equilibrar la energía de acción individual y confrontación directa, Aries, con la diplomacia y las relaciones internacionales, Libra. Ambos eclipses destacarán estas dinámicas globales, diplomacia frágil, al igual que en el eclipse solar, el nodo sur en Libra durante el eclipse lunar expone las debilidades en las alianzas diplomáticas y los acuerdos de paz. Si el eclipse solar marca el inicio de nuevas tensiones o desafíos en la diplomacia, el lunar del 17 de octubre puede señalar el momento en que estas tensiones alcanzan un punto de no retorno o se revelan las fallas en la búsqueda del equilibrio. Despertar emocional colectivo, mientras que el eclipse solar afecta más al mundo exterior, gobiernos, líderes, políticas, el eclipse lunar activa las emociones y reacciones colectivas. Este eclipse lunar puede desatar sentimientos intensos entre las poblaciones afectadas por conflictos, como el creciente descontento en Medio Oriente y Ucrania, lo que podría ejercer presión sobre los gobiernos para que tomen decisiones más drásticas. Marte, la guerra y el conflicto. El planeta Marte, regente natural de Aries, sigue siendo un factor clave durante este periodo. Si en el eclipse solar su energía promovía decisiones impulsivas en los líderes y las acciones militares, en el eclipse lunar su influencia se reflejará más en el colectivo, donde la frustración y la ira podrían intensificarse. Las masas, agotadas por la diplomacia fallida o los conflictos prolongados, podrían reaccionar con violencia o protestas, buscando un cambio más drástico. Diferencias en la naturaleza del eclipse penambrel de luna. A diferencia del eclipse solar, que suele marcar nuevos comienzos o la apertura de ciclos, el eclipse lunar tiende a ser un momento de culminación, revelando lo que ha permanecido oculto en el plano emocional. En este caso, los temas del pasado, especialmente a nivel colectivo, emergen con fuerza, manifestándose en situaciones como reacciones emocionales en conflictos prolongados. En el Medio Oriente, las acciones militares de Israel y los recientes ataques podrían desencadenar una respuesta emocional masiva entre las poblaciones afectadas. Las tensiones que han estado latentes se intensifican, ya que las personas empiezan a sentir que no pueden seguir conteniendo su frustración y dolor. En Ucrania, donde la guerra ha agotado profundamente a la población, este eclipse podría marcar un clímax emocional en el que la gente demande un cambio urgente. Oportunidades de resolución o escalada. Nodo norte en Aries. Con el nodo norte marcando el camino evolutivo en Aries, se señala la necesidad de que el colectivo aprenda lecciones de independencia y coraje para actuar. Sin embargo, si esta energía no se canaliza de manera constructiva, podría derivar en una escalada de violencia y decisiones impulsivas. Este eclipse lunar puede ejercer presión sobre los líderes para que tomen acciones rápidas, pero si lo hacen sin la debida reflexión, podría resultar en errores estratégicos serios. Impacto en la diplomacia y relaciones internacionales. Viejas alianzas en ruptura.
El eclipse lunar en Libra podría exponer las grietas en alianzas internacionales que, aunque bajo la superficie, ya no funcionan. Las relaciones diplomáticas entre Israel y sus antiguos aliados, que ya son tensas, podrían deteriorarse aún más. Las decisiones tomadas durante el eclipse solar del 2 de octubre podrían verse amplificadas o llegar a un punto crítico con este eclipse lunar. Frustración en las negociaciones internacionales. El nodo sur en Libra también señala que las soluciones diplomáticas tradicionales pueden empezar a percibirse como ineficaces o anticuadas. Organizaciones internacionales como la ONU podrían encontrarse incapaces de gestionar adecuadamente las situaciones más críticas, lo que llevaría a una pérdida de confianza en estos organismos. Este eclipse podría ser un punto de inflexión que marque el final de ciertos acuerdos que ya no logran mediar en los conflictos globales actuales. La influencia de los eclipses de octubre en la situación global. Ambos eclipses de octubre, aunque diferentes en su esencia, uno solar y otro lunar, están profundamente conectados en cuanto a su impacto sobre los conflictos globales y las dinámicas de poder. Mientras el eclipse solar del 2 de octubre abre un nuevo ciclo de tensiones y desafíos diplomáticos, el eclipse lunar del 17 de octubre marca un clímax emocional y revela patrones kármicos que deben ser transformados. Similitudes. Ambos eclipses destacan el eje Aries-Libra, confrontando de manera directa los temas de conflicto armado y diplomacia. El enfoque se sitúa en equilibrar las acciones individuales y el liderazgo, Aries, con los esfuerzos colectivos por la paz y la diplomacia, Libra. Diferencias. El eclipse solar trae consigo la apertura de nuevos conflictos o cambios abruptos en el liderazgo y las dinámicas diplomáticas. En cambio, el eclipse lunar saca a la luz las emociones colectivas reprimidas, trayendo consigo frustraciones que podrían desatar protestas, rebeliones o decisiones radicales. El mundo se enfrentará a un periodo de intensa revisión emocional y estructural a nivel global, con lecciones profundas sobre el poder, la acción consciente y la necesidad de transformar las relaciones y alianzas internacionales. Con estos eclipses actuando en un marco de 6 meses, es probable que las tensiones, especialmente en regiones como Medio Oriente y Ucrania, sigan aumentando. No obstante, también habrá oportunidades para que las naciones reflexionen sobre su rumbo y, con suerte, encuentren formas de transformar el conflicto hacia un nuevo equilibrio. Lilith, Eris y Quirón en relación a los eclipses de octubre. Lilith, Eris y Quirón aportan energías poderosas y disruptivas que intensificarán los conflictos globales, obligando a enfrentar verdades que han sido ignoradas durante demasiado tiempo. Lilith activa la rebelión contra las estructuras tradicionales de poder, y su influencia en estos eclipses podría reflejar la emergencia de fuerzas marginadas que buscan transformar el panorama político actual, especialmente en zonas como Medio Oriente y Ucrania. Eris, con su energía caótica en Aries, amplifica el conflicto y la discordia, especialmente durante el eclipse lunar del 17 de octubre. Esto podría desatar situaciones impredecibles, desafiando el control de los líderes mundiales. Quirón, por su parte, señala la herida colectiva, subrayando que las tensiones actuales no son solo políticas, sino también emocionales y profundamente arraigadas. Estos eclipses podrían actuar como un catalizador para sanar o profundizar esas heridas. En conjunto, estos factores astrológicos señalan que los eclipses de octubre de 2024 no solo marcarán momentos de cambio, sino también puntos críticos para la revelación y purga de dinámicas de poder insostenibles. Las naciones y sus líderes se verán obligados a enfrentar traumas, rebeliones y conflictos que han evitado durante demasiado tiempo. Aunque esto podría generar caos, también se abrirán oportunidades para una transformación profunda, y en última instancia, necesaria. Octubre como un punto decisivo. La energía que traen estos eclipses marca un momento crucial. Durante los próximos 6 meses, el mundo se enfrentará a una encrucijada donde los líderes, naciones y movimientos sociales deberán tomar una decisión: seguir el camino de la violencia, impulsado por la agresividad y el deseo de aferrarse al poder a cualquier precio, o el de la sanación y la transformación, enfrentando las heridas profundas de manera consciente y transformando las estructuras injustas para crear un equilibrio duradero. Lecciones del pasado. Astrológicamente, configuraciones similares han aparecido en momentos clave de la historia. En 1968, con la conjunción de Plutón y Urano, el mundo vivió una era de protestas globales y cambios radicales en las estructuras sociales.
Las energías de transformación y caos que marcaron esa época son un claro reflejo de la influencia de Eris y Lilith en el presente. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, un eclipse lunar en Aries activó tensiones relacionadas con la guerra y el conflicto de poder, muy parecido al contexto actual. Aquella fue una época de decisiones críticas que moldearon el curso de la historia, y octubre de 2024 podría tener un impacto similar. Palabras finales. Los eclipses de octubre y sus influencias por los próximos 6 meses, no solo nos brindarán eventos astronómicos de gran magnitud, sino también un simbolismo astrológico profundo. Las fuerzas activadas por Lilith, Eris y Quirón nos empujarán a confrontar las dinámicas de poder, los conflictos no resueltos y las heridas colectivas. El mundo, sumido en crecientes tensiones, tiene la oportunidad de elegir, intensificar los conflictos y la discordia o usar estos momentos para enfrentarse a los traumas y las injusticias, y comenzar a sanar. Octubre marcará sin dudas un punto de inflexión. El camino hacia la paz exigirá el coraje de enfrentar las heridas profundas y transformar las estructuras de poder. Por otro lado, el camino de la violencia traerá más caos y destrucción. Las estrellas nos invitan a reflexionar sobre el tipo de mundo que deseamos construir para el futuro. Gracias por acompañarnos en este episodio de Astrología y Transformación Global. Esperamos que este análisis de los eclipses de octubre de 2024 te haya ofrecido una perspectiva más amplia sobre cómo los astros pueden influir en los eventos del mundo. Recuerda, aunque los astros marcan ciclos y energías, el verdadero poder está en nuestras acciones conscientes y decisiones colectivas. Los astros pueden guiar, pero es nuestra responsabilidad personal y voluntad de cambio lo que define nuestro futuro. Hasta pronto, y que el cosmos te acompañe en tu camino hacia la paz y la transformación.